ahora mismo, permíteme mirar los árboles. Voy a hablar con ellos. Una locura que ahora es que yo hablo de eso. De cómo yo hablo con los árboles, porque en ese entonces yo no lo entendía. Pero ya él estaba en esa dimensión. Y él dijo, voy a hablar con los árboles y le voy a dar una orden al viento para que sople durante 50 segundos sobre ellos. Porque el que me envió al mundo me dijo, él iba a sitios a ministrar donde los demonios le llamaban por su nombre. Y le decían, Luis Urbáez, ¿a qué viniste a este lugar? ¿Por qué? No me eches fuera de este cuerpo. Luis, te odiamos. Le decían los espíritus. Y él le decía, fuera del cuerpo. Y la gente era cayendo con demonios y siendo liberado a la vez, vomitando resguardo, aseguranza, como dicen en Colombia también, vomitando muchísimas cosas, pactos rotos. Que yo he estudiado de manera personal. Así es. Entonces, yo no tengo un orden cronológico de lo que ha acontecido tal vez con Diego Maldonado. Sí, lo último que supe fue como que Dios te bendiga, Dios te guarde de una manera especial. Soy tu hermano y amigo evangelista Diomedes Blanco. Es una entrega más, amén, en este restaurante que yo sé que muchos vienen a degustar, muchos vienen a comer. Así que sean todos bendecidos. Shalom para todos. Como siempre, no estoy solo. Me acompaña mi hermano y mi amigo, el chef principal de este restaurante, mi hermano Ramón Cabral. Dios les bendiga, Dios les guarde. Bendiciones también. Shalom, salam aleikum, no, ni aleikum salam. Es bueno siempre recordarle la historia sí. a los hermanos. Sí, sí, cuando yo llegué a Palestina, sí. Llego con el intérprete y le digo, y llegamos ahí, y de repente digo yo, Shalom, y se quedan mirándome todos así. En Palestina, los que estaban eran como morenitos, así como yo, solo que tenían el pelo bien negro y así, y un poquito más clarito. Y entonces ellos me miran, pero la mirada es como, y lo miran a él y lo llaman. Y le dicen en lengua hebrea, o la lengua que ellos hablan, le preguntan, ¿y él? En árabe le fue que le hablaron. Y él es judío. Y entonces el intérprete dice, no, él no es judío. ¿Y por qué él viene y dice shalom aquí? Cuando aquí es salam aleikum, aleikum salam. Y entonces el intérprete me dice, mira, no vuelva a decir shalom aquí, porque ellos no les gusta. Esa frase aquí no se dice. Aquí se dice aleikum salam o salam aleikum. Entonces yo le dije, pídeme la disculpa, dile que yo me excuso, que yo pensé que yo era judío y que esto. Y entonces, más nunca, yo no dije ni salam aleikum, ni aleikum salam, ni shalom, ni ubrajat, nada. De ahí para adelante fue mudo. ¿Y ahora cómo tú vas a decir cuando tú estés en esos lugares que tú no conoces? No, ¿qué voy a decir? En esos lugares. Dios te bendiga. Oh, saludo, sin abrir mucho la boca. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Es un saludo universal. Amén. Sean todos bendecidos. Bienvenidos al restaurante. Es donde las personas comen y de verdad se sienten satisfechos después de comer. Comen, se sacian. Le tenemos los palillitos también, todo. Sí. Ahí. Y después de que nosotros le servimos todo esto, ¿qué es lo que tú le das, verdad? Es como un pequeño postrecito. Hay un postre. Sí, un postre. Ay, qué chulo. Hay un cheesecake con brownie. Ay, papá. El sonido. Dame Solamente el sonido te sacia. Denle me gusta a este contenido, suscríbase. Si usted no se ha suscrito a este canal, corra, suscríbase. Tengo la placa en la casa. Oh, wow. Pero no quiero hacer la celebración hasta que nosotros nos montemos el estudio. Perfecto, perfecto. Vi en unos comentarios en el último video que hicimos. De Michael Jackson. Exacto, el último video que hicimos de Michael Jackson. Un individuo decía, no, pero ese restaurante está como deteriorado, como no sé si lo hizo en forma de sarcasmo o burla. Yo a esa gente así le escribo, estamos nosotros en remodelación. Estamos solicitando la colaboración de los suscriptores fieles. Si tú quieres, puedes anotar. Exactamente. Para nosotros mejorar la calidad
y la imagen con la cual nosotros proyectamos el contenido. Sí. Claro, así que si él nos está viendo de nuevo, aporta tu granito de arena. Aporta tu granito porque necesitamos remodelar el restaurante. Exacto. De tantos años que hemos estado trabajando en él, hay que darle una pinturita, hay que darle un mantenimiento. No es que no se le ha dado, porque por eso está así. Exacto. Se ha dado, pero hay que darle mantenimiento. Así que déjate tocar. Exacto. Todo el que quiera una mejor imagen, una mejor proyección, déjase tocar. Localícenos por PayPal, localícenos bueno, no tengo Cash App, escríbanos. Yo tengo Cash App. Bueno, mi hermano Cabral tiene Cash App. Cell, también tengo Cell. También tiene Cell. ¿Sé cómo? Cell. Ajá, como ellos dicen, los americanos, los ingleses dicen como Cell, como que de Cell. ¿Y nosotros los hispanos? Cell. O selle. Claro, selle, exacto. Entonces, claro, para mejorar la calidad del contenido que nosotros estamos haciendo, o el ambiente, ¿no? ¿Verdad? Mayormente nosotros hacemos un contenido ambiental. El caso que no nos detenemos porque sabemos que ustedes tienen hambre. Sí. Y necesitan algo que puedan saciar sus oídos. Y nosotros tenemos la comida, gracias a Dios. Así que suscríbase, dele me gusta y comparte el contenido y díganle a las personas que sintonizan esta programación, el restaurante ya abrió. Vamos a comer. De Diomedes Blanco Restaurant. Mi hermano Cabral, quiero explicar algo, lo voy a explicar más luego. Ok. Han pasado por esta tierra hombres tremendos. Wow, sí. Hombres que marcaron un precedente. Marcaron la época y la era en la cual subsistieron. Como Luis Urbay. Procediente de acá mismo, de esta tierra. Sí, procedente. Sí, mira. ¿De procedencia dominicana? Sí, procedencia dominicana. Se dice que es un legendario. Le llaman el legendario Luis Urbay. Una leyenda. Un hombre que cuenta la historia que él visualizó a unos boricuas puertorriqueños que fueron unos, ¿no? De los primeros que llegaron a traer el evangelio. Sí. Y él veía cómo Dios lo usaba. Wow. Dice que milagros manaban a través de esos hombres, Dios usándolos, paralíticos, ciegos, milagros indudables. La gente lo podía palpar. Sí. Cuando yo hablo de este tema me da mucha nostalgia porque comparando aquel tiempo con este tiempo, digo, ¿qué pasó? ¿En qué fallamos? ¿Qué nos falta? ¿Qué pasó? ¿Dónde está esa esencia pura del Espíritu Santo? Lo que produce el poder de Dios, porque el poder de Dios no solamente se expresa de labios, el poder de Dios produce un efecto. Cierto. En el que está en tiniebla, el que está enfermo. Y aún en el que está en luz. Y aún en el que está en luz. Claro que sí. Correcto. Sí, aún el que está en luz es beneficiado. Claro, le impacta, le produce un efecto. Todo el que está alrededor del poder del Espíritu Santo, de la gloria de Dios, tiene que ser afectado. Así es. Por él mismo. Entonces Luis dijo, yo quiero que Dios me use como yo el día que le entregue mi vida a Jesús. Wow. Y le entregó su vida a Cristo y buscó a Dios profundamente. Lo buscó en ayuno, oración. Luis Urbay. Que hoy en día habla de ayuno, oración. Hay gente que entiende que esto ya es obsoleto, ya quedó en segundo plano, que esto de ayunar ya como que ya Cristo paga un precio por ti. Tú no necesitas ayunar para que tú me des tu argumento luego en base a eso. Entonces Luis buscó a Dios de tal manera que Dios se le reveló, tuvo un encuentro y hubo una impartición, fue sumergido en el poder del Espíritu y los milagros que acontecían a través de él eran indudables, eran terribles. Indudables, totalmente. Mira, tú hablando de este hombre, hay un libro de él por ahí. Sí, hay un libro. Sí, yo lo leí ese libro hace unos años y me acordé de eventos, de momentos que ese hombre tuvo, que fueron momentos de gloria. Pero hay que entender también que antes de él llegar a esos momentos de gloria, él pasó un momento de tormenta. Muy fuerte, sí. Recuerda que antes de que llegue la calma, llega primero la tormenta. Exacto. Después que la tormenta pasa, la calma se mantiene. Luis Urbáez
en su biografía se dice que era un delincuente. Sí, exacto. Muy bien. Y al ser un delincuente, él vio a estas personas. Buscado por la policía. Buscado por la policía, hasta buscado por los otros delincuentes. A carta blanca. A carta blanca. Porque era un hombre habilidoso. Y al ser un hombre habilidoso, pues, habían delincuentes que decían, no, este tipo hay que quitarlo. Tú sabes que los delincuentes, cuando ven uno que es más hábil que él, dice, este tipo está como comiéndonos los caramelos. Exacto. Hay que quitarlo del medio. ¿Qué ocurre? Luis Urbáez se conecta con estas personas cerca del Parque Enriquillo, Sí. en esas áreas. Yo hace mucho que lo leí, pero me acuerdo. El Señor me permite acordarme un rato, un poco. Dice que estos dos hombres, que fueron de los primeros que llegaron y trajeron el evangelio aquí, porque el evangelio a República Dominicana llega más o menos en el 1901. Y ellos, esos dos que son boricua, lo traen por la vía de San Pedro. Exacto. Por eso es que San Pedro tiene esa bendición tan grande. Porque el evangelio entró por San Pedro. Donde hay muchos profetas. Claro. Y para que tú continúes, cuando esos dos boricuas llegan, eso fue un escándalo. Porque los médicos se vieron afectados. Porque la gente, en vez de llevar a sus enfermos a los hospitales, lo llevaban a esos eventos. Así y es. La gente eran sanados. Totalmente. Entonces, la sociedad médica, no sé si es el término que se usa. Sí, la Sociedad Médica Dominicana. Se reunió y le pidió a Trujillo en ese tiempo. Wow. Que esa gente tenía que deportarlo desde el país porque estaban provocando un escándalo, pisaban el césped. A mí me llama mucho la atención, Cabral, un tipo tan endemoniado como Trujillo, que se cuenta, dice la historia en boca de algunos, porque no la he leído, porque esa no la he leído de manera histórica, ese párrafo de expresión que te voy a decir. Sí. Que en el tiempo de Adolf Hitler, cuando nadie podía recibir un judío en su nación, Trujillo dio apertura. Sí. Eso está en la historia. Sí, eso está en la historia. Eso sí está en la historia. Pero lo que yo te voy a decir es que yo no lo he encontrado en la historia. Sí, está en la historia. Cuando de pronto él usa la osadía y vengan todos los judíos para acá. Entonces, esta parte donde dice que Hitler buscó en el mapa a ver qué país era que lo estaba desafiando y dice que Hitler con un cigarro dice, por esto es. Supuestamente dije con un lápiz. Sí, dicen algunos dicen que con el tabaco, pero eso que no lo he encontrado. Sí. Vale, que ya está eliminado. ¿Entiendes? Esa parte ahí de Hitler no es histórico. No, eso no es. La gente le agrega. Pero lo otro sí es histórico. Lo otro sí es historia porque lo hemos leído. Pero Trujillo, cuando la sociedad médica le pide que extradite a esta gente, que lo deporte, que lo eche fuera porque estaban provocando un escándalo, Trujillo dice, no, el problema es el césped. Y dice que le buscó un espacio aparte para que ellos pudieran continuar con sus eventos cristianos. Santo Dios. Por eso se dice, yo una vez escuché un pastor muy conocido del Concilio Iglesia de Dios que predicó y dijo que Trujillo había sido salvo. Y entonces se le preguntó que por qué, y él dijo que hay un texto bíblico que dice que todo aquel que amparara al pueblo de Dios, que le abriera la puerta, toda nación que le abriera la puerta, esa nación Dios iba a ser misericordioso. Y de hecho, la misericordia de Dios en República Dominicana es inigualable. Es el único país de los 197 que hay que tiene en el centro de su escudo una Biblia abierta con 3 frases: Dios, patria y libertad. Y abajo entonces dice: si el Hijo os libertareis, seréis verdaderamente libres y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. O sea, es el único país que tiene esto. La he presentado en algunos países de Centro y Suramérica y se han quedado asombrados. ¿Cómo? ¿Es verdad? Sí. Entonces, este pastor decía eso porque está escrito así. Entonces, Trujillo pudo haberlo hecho. Número 1, porque Trujillo, a pesar de ser un tipo bien duro, muy fuerte, venía de un conocimiento católico. Porque en esa época, acuérdate que la mayoría eran católicos. Y Trujillo también creció en el seno de la cosa, de eso mismo, conociendo sacerdotes, llegó a ir a misa. Trujillo no era un ateo. Trujillo era un hombre que no creía en Dios como nosotros, a decir así, pero no era un ateo.
No era un ateo. No era un ateo. Él sabía que Dios existía. Él sabía que Dios existía. Entonces, en ese entonces había un personaje que estaba en Cuba, que había tenido problemas, pero también quería aliarse a Hitler, porque recuerda que Cuba era así tipo comunista, o era tipo, no, es comunista. Hasta el día de hoy. Sí, entonces, mientras ese estaba allí, el de Italia, ¿verdad? Estaba también gobernando en esa época, pero ¿qué pasa? Estaba Lenin por otro lado y Stalin, que eran las teorías que ellos habían leído de esos hombres del año 1860 más o menos. ¿Qué ocurre? Que Hitler le había declarado la guerra a todas las naciones, porque Hitler estaba conquistando Europa por donde quiera. Claro. Había conquistado Europa por donde quiera. La única nación que Hitler no había conquistado así, eran dos naciones. Inglaterra, que fue la que le hizo frente, y la nación de donde está este señor, Rusia, que fue la que le dio el golpe. La que le dio el golpe y se convirtió en potencia. Y le dio el golpe por la osadía de él. Sí. Porque él entró en una temporada tratando también de invadir a Rusia en un tiempo donde estaba nevando. Y eso le jugó en contra. Porque los rusos están acostumbrados a coger frío, ¿vale? Hermano, Alemania no a ese nivel. Y conocen su territorio. Y Rusia es el país más grande en terreno. Y agarró del mundo. Sí, del mundo. Del mundo. Y agarraron y se fueron por las montañas y por los bosques, todo congelado así. La mayoría murió así. Estaban locos. Loco. Y esta gente de Rusia dijeron, nosotros ahora mismo estamos comiendo con nuestra ama. Oh, pronto acá, mi hermano. Y se metieron. Entonces, el caso es que Hitler le había, Trujillo le había declarado la guerra a Hitler. Entonces, se anunció que el grupo que llegó aquí, que fueron aproximadamente 100,000 judíos, por eso cuando un dominicano dice que tiene cierta esencia de judío, cierto, claro, no lo dudes. Sí, porque entraron muchos judíos. 100,000 judíos se quedaron en Sosúa, en Cabarete, Sosúa, Puerto Plata, Santiago. Fíjate que hay grupos de esos lugares tienen una diferencia muchas veces en la tez física, el rostro, la piel, todo, porque se juntaron con ese tipo de gente. Incluso se cambiaron los apellidos. Se pusieron Piña, Naranjo, nombre de árboles, apellido de árboles, apellido de animales. Muy fuerte. Por eso cuando tú ves el apellido mío, que viene Cabral, es Cabra. Que te iba a decir que tú tienes un parentesco judío, o sea, tus cejas, tus ojos, tienen como un parentesco. Claro, y el Señor me habló a mí. Sí, lo que pasa es que mucha gente, yo no lo quiero decir porque a veces que tú piensas que sí. Pero el Señor me dijo a mí que había un ancestro mío en Israel y que cuando yo fui a una tumba y de hecho yo fui a esa tumba para conectarme no con él, porque él está muerto, sino con los méritos que tuvo ese ser humano. Porque en Apocalipsis dice, bienaventurados los que han muerto en el Señor o duermen en el Señor, porque sus obras con ellos continúan. Ellos no continúan, pero su obra está en el aire. Muy fuerte. Su obra está en el aire. Eso se llama mérito. Eso está profundo. Claro, eso se llama mérito. Por los méritos de Cristo, oramos muchas veces. Por los méritos de Yeshua. ¿Por qué? Porque él murió, pero sus méritos lo hicieron levantarse. Entonces, eso ocurrió. Y aquí nosotros tenemos cierta mezcla. Apellidos de animales, apellidos de árboles, apellidos de rosas, apellidos así como, mira, Naranjo, Piña, Mata, Cabra, que es Cabral, entre otros, vienen de línea judía, de una forma u otra. Entonces, Hitler, supuestamente cuando vio que fue a este país que tenía menos de 3 millones de habitantes, un país que tenía 100 y pico de millones, cuando hizo así, supuestamente, ya, con este lápiz lo maté. Pero la misericordia de Dios fue que nos amparó. Claro. Y por eso el evangelio en los años de Trujillo creció, pero no a un nivel muy alto, porque ya en el 1970 es que la iglesia de Dios
se instituye aquí en República Dominicana, que es uno de los concilios más grandes del país y del mundo. Entonces, pero hablando de este hombre cuando surge con una gloria increíble. Porque lo que hizo fue que uno de los dos que vinieron de Puerto Rico oraron por él, le impusieron la mano. Yo creo en eso. Yo creo en eso. Porque Pablo lo hizo con Timoteo. Y Timoteo no sé con quién más lo hizo, pero lo hizo con Timoteo y Tito. Sobre todo con Timoteo, que le dijo, por la mano del presbiterio. O sea, yo era el presbítero tuyo. Y yo te puse mi mano y yo te transferí de lo que tengo. Y como profeta, como apóstol, como ministro, como hombre de Dios, le transfirió de eso que Pablo tenía. Y la Biblia dice que Timoteo fue un pastor de éxito. Y la historia también. Y la tradición. Ahora, en el caso de este señor, el legendario, Luis Urbáez. Demasiado. Se dice que Luis Urbáez tenía a los pastores turbados. Yo conocí un pastor que lo conoció a él. Yo también conocí un pastor que lo conocía a él. Y conocí su compañero de ministerio. El compañero de Luis. De Luis Urbáez. Ok. Eso está muy interesante, porque yo le pregunté a él en Boston. Ojalá él me esté mirando acá todavía. Me esté mirando. Él tiene ahora 90 años aproximadamente. Cuando yo lo conocí tenía como 80 y pico. Y yo le pregunté a él, hermano, cuénteme cómo fue la vida de Luis Urbáez. ¿Es verdad todo eso que se dice de él, de los milagros? Entonces me dijo, no es verdad. Era más. ¿Cómo? Era más de ahí. En serio, ¿es verdad que Luis Urbáez una noche, unos atracadores iban por encima de él y él se paró así? Cuando le iban se separaron y él miró un bombillo ¡pum! Y se explotó, y miró el otro ¡pum! Y se explotó, y miró el tercero y se fueron. Más de ahí. Ministro, ¿es verdad que Luis Urbáez llegó a decir en un lugar donde estaba lloviendo que llueva alrededor, pero menos aquí? Y pasaba. Que los pastores tenían que quitarse los zapatos para bajar. Tú sabes que antes se quitaban los zapatos para no meterlo al agua. Porque en la cañada todo el agua venía descendiendo por debajo de la plataforma y una gota de agua no caía encima. Y Luis Urbáez estaba acostumbrado a hacer eso y a decir, si cae una gota de agua aquí, dejo de predicar este evangelio poderoso. Porque al Dios que yo le sirvo, esta noche no va a dejar caer una gota de agua aquí mientras yo predico. Seguro. No, ese hombre. Ministro, hay momentos que se ha dicho de Luis Urbáez que le llegó a decir el Señor Jesús, el descarriado, Luis, te necesito. Entra, vuelve a mí, reconcíliate conmigo. En revelación te necesito. Y que Luis Urbáez le decía, no, Señor, es que yo soy muy débil, yo no puedo. Tú sabes cuál era su debilidad. Y su esposa llegó a escuchar la conversación entre él y Cristo. Santo. Míralo ahí. Estando en la habitación. Luis, ven a mí. Reconcíliate. Señor, yo tengo esta debilidad. Yo puedo vivir. Tiempos, minutos. Se cree, no es un gran tiempo, ¿no? ¿Verdad? Entre él y Cristo, esa conversación sostenida entre él y Cristo. Luis, ven. Y él, por la debilidad que tenía, era vulnerable a una situación que más adelante estaremos detallando. Sí, entonces, cuando yo le pregunté a este varón, me dijo, mira, una de las cosas que Luis Urbáez tenía, que era digno de imitar, era que tenía un don de fe increíble. Sí. Y yo le dije, ¿cómo así? Me dijo, la fe de Luis Urbáez, si la usaba para el mal, le daba resultados. Y si la usaba para el bien, le daba resultados. Digo, ¿cómo? Y me dijo esto. Me dijo algo que no sé la gente cómo lo tomaría, pero no es algo malo. No es algo malo en el sentido de que no es denigrándolo ni hablando mal de ese hombre que fue terrible en Dios. Me dijo, él una noche, yo me di cuenta del nivel de fe que él tenía. Estábamos en un lugar, en un bar. Porque entonces cuando Luis se iba él también, el compañero. Okay. Luego una vez se descarriaba, él también se descarriaba. También. Porque eran compañeros así. Y se descarriaba el compañero también. También. Y el compañero me dijo, y esa noche estábamos en el bar, en una cantina,
que se usaba mucho en ese tiempo, los años 1900, la cantina, los bares. Y él me dijo, tú ves esa mujer que está ahí, esa mujer que no me conoce, yo no la conozco, cuando me pase por el lado, viene a mí, será mía. Y me dijo el varón, en Boston me lo dijo, verdad digo y no miento delante de Dios, que cuando la mujer hizo así y vino, él nada más la saludó, ¿cómo está? La mujer se embriagó por él. Wow. Y se la llevó esa noche. Ay, Dios. Me dijo, podía utilizar la fe para mal o para bien. Y le daba resultados las dos cosas, porque el don estaba en él. Es increíble. Es increíble. Recuerda lo que Jesús dijo, al que cree todo le es posible, y no dijo cómo, ni qué. O sea, la fe que tenía ese hombre movía el mundo de la oscuridad y el mundo de la luz. Muy profundo. Muy fuerte eso. Más de lo que hemos leído de él. Muy profundo, muy profundo. Porque él era el compañero, él sí puede explicarlo. Él explica incluso cómo murió Luis Urbáez, dónde murió, a qué hora murió, porque que eran así. Hoy él está firme en el Señor. Ojalá viva ese Señor. Ojalá esté vivo. Y ese hombre me contó la historia de Luis Urbáez, que yo pudiera decir que esto es exclusivo, en exclusiva, porque yo he visto la mujer, la esposa contó, y hay otros que han contado, pero del que estaba al lado de él, el compañero de él, lo recibí yo, para gloria del Padre. Fue algo para mí. Me contó tantas cosas de él que hay otras que yo las omito por respeto, pero hay, mira, yo me quedé pasmado. Y yo le pregunté, pastor, los milagros de ese hombre, cuando se le acercaba a la gente, me dijo, no tenía que acercársele, solamente tenía, por ejemplo, la persona le decía, Luis, yo necesito que el Señor me quite esta hernia que tengo aquí. ¿Cuál hernia? Mírate a ver, tú no tienes hernia. No juegues. Luis, pero el juidero. Y había momentos, me dijo este señor, que Luis caminaba por ciertos lugares que él veía como, tú sabes, no era realmente Luis. Y que él iba a sitios a ministrar donde los demonios le llamaban por su nombre. Y le decían, Luis Urbáez, ¿a qué viniste a este lugar? ¿Por qué? No me eches fuera de este cuerpo. Luis, te odiamos. Le decían los espíritus. Y él le decía, fuera de los cuerpos. Y la gente era cayendo con demonios y siendo liberado a la vez, vomitando resguardo, aseguranza, como dicen en Colombia también, vomitando muchísimas cosas, pactos rotos. O sea, era un hombre terrible. En su libro, tú vas a encontrar donde él está en el puente de la 17, que hay un pastor que él sabe que está en adulterio, que sabe que Luis Urbáez está en adulterio. Sí, eso es interesante. Esa parte me impactó. Muy impactante, muy impactante. Porque es que ese hombre fue tan sobrenatural que nosotros le damos la gloria al Dios de Urbáez, no a él. Exacto. Pero sabemos que Dios ha levantado hombres y mujeres con calibre fuerte. Y tú me preguntabas, Cabral, ¿por qué en este tiempo como que no vemos eso? Eso es importante. Eso es importante como decodificarlo, porque en este tiempo la esencia permanece, pero hay ausencia de personas que buscan la esencia. Eso está tú le fundiste el caco par de gente. La esencia siempre ha estado ahí. Todo el tiempo. Disponible. El salmista dijo, miró Jehová a los hijos de los hombres para ver si había uno. Wow, se está buscando a alguien hoy. Se busca. Wanted. Se busca. Se busca. Alguien que quiera aportar esa gloria. Sí. ¿Estás listo? Mira, cuando yo te hablaba del precio, profeta, te hablaba de algo que la mayoría no acepta. Porque el precio, todo tiene un precio. Si tú vas a comprar lo que sea, tiene un costo. Y te van a pedir son tanto. Si tú no tienes ese dinero, tú no te llevas ese artículo. Así es. En el mundo espiritual pasa eso. Si tú no pagas el precio de eso que tú quieres ver, tú no lo vas a ver. Tú quieres gloria, la gloria trae un precio. Tú quieres presencia, la presencia trae un precio. Porque son artículos
del mundo espiritual, así, que son variados. Tú quieres que Dios te use, eso te va a hacer pagar un precio. Yo he notado que los hombres que más Dios ha utilizado con el paso de los tiempos han sido los que han pagado un precio más terrible. Más terrible. Esto del precio, Cabral, es muy profundo. No sé si tú me permites darte... No, avanza. Mira, yo estando en Barranquilla, cuestionaba a Dios en mis palabras, diciendo, Señor, pero ¿dónde está tu gloria? Yo quisiera ver, aunque tú no me uses a mí, en esa magnitud, yo quiero verla en tus hijos. Sí. Le decía, pero ¿por qué Satán le da poder a sus hijos, según la entrega que tienen ellos? Yo vi un hombre con una pistola dispararse y no fue truco, de que no, le agarró su pistola, un brujo. ¿La sobó? Invocó su deidad, la sobó, hizo así. ¿La pistola sonó? No, varón. Tiró el tiro. Y se sacaba el tiro de la boca. Tú veías el humo, el impacto, él te enseñaba el peine. Mierda. La sobaba, Cabral. Sí. Y abría la lengua. La boca la abría. Le enseñaba que no tenía nada en la boca. Nada. Claro. Tú veías el humo y el impacto que sonaba. Y el susto de todo el mundo. Ah, sí. Y se sacaba el tiro. Y yo decía, Señor, pero Satán le da poder a sus hijos. El enemigo a diario, Pedro dice que él anda como en un rugiente. Sí. A diario hay una destrucción, a diario hay un ay. La tierra atraviesa por dolor. ¿Dónde está tu gloria? Y Dios me confrontó y me dijo que hay cosas que yo estoy pidiendo que yo no comprendo lo que estaba pidiendo. Espérate, ¿cómo así? Sí. Hay cosas que Dios quiere hacer con el creyente, pero el creyente desconoce lo que pide a la vez. ¡Wow! Me lo dijo en Colombia y me dio solamente un tiz. Me dijo, cuando tú eres invertido con una gloria especial, sí, el mundo espiritual te va a evaluar. El mundo espiritual, específicamente el mundo de la tiniebla, va a cuestionar lo que tú tienes. Sí. Va a decir, este hombre no es digno de portar esa gloria. Sí, sí. Pruébalo. Sí. Y te haré ver sí, que él no es digno. Que él no es digno. Que él no lo merece. Él te sirve por la gloria que tiene. Dios va a confiar en que tú puedes con la gloria. Sí. Por el mundo espiritual está cuestionando. Wow. Entonces es donde se abre la abertura, se abre la puerta a que el mundo espiritual entre. Dios mío. Y de pronto tú eres el hombre más feliz, con un matrimonio fértil, con unos hijos preciosos, educados, una economía estable. Y cuando entra a las esferas del mundo espiritual, de pronto el hombre más serio, el hombre más pulcro, su mujer se le fue con otro. Sí, eso ha pasado. Y tú dices, pero, hello, tienen 30 años, tienen hijos de 27 años. Sí. ¿Cómo es posible que una mujer de Dios se le haya hecho eso? Que la hija es lesbiana, que la finanza de ese hombre se cayó que al el piso. muchacho está delinquiendo. Son cosas delinquiendo que tú no la vas a entender, porque el mundo espiritual vendrá a golpearte. Sí. Para ver si tú estás dispuesto a pagar el precio por la gloria que tú tienes. Y me dijo, ustedes piden cosas que no saben lo que están pidiendo. Wow. Ustedes aman mucho la paz terrenal. Es verdad. Aman mucho el confort, el confort físico. Sí, es cierto. Me dijo, están muy apegados a esta tierra. Wow. El hombre que va a aportar esa gloria tendrá que hacerse el cadáver. Cristo dijo, el hijo del hombre no tiene ni dónde recortar su cabeza. Estaba desligado, desvinculado. Y Pablo no tenía tampoco. Pablo fue tan loco. Entienda. Yo siento gloria. Sí. Cabral, Pablo fue tan loco que el hombre decidió él quedarse solo. Sí. Y él dice, yo quisiera que todo hombre fuera como yo, pero por causa de la fornicación es conveniente de que cada hombre tenga su propia mujer. Pero el hombre fue tan loco, el hombre llegó a una esfera dimensional, sí, que él no sabía. Él decía, yo conozco un hombre, sin el cuerpo no lo sé. Si fuera del cuerpo no lo sé. Wow, eso me está. Oye, hay como, no sé, tú no te estás sintiendo. No, que esa atmósfera está. Tú sabes que camina con nosotros. Sí. Pero ella se revoluciona cuando nosotros empezamos a hablar.
Santo, papá. Wow, Dios mío, papá. Gracias, Espíritu de Dios. Santo. Eso es tan fuerte lo que tú dices, que me conecta con varios hombres de la antigüedad, pero me conecta con algo que yo te estaba hablando fuera de cámara. Cuando te dije, profeta, yo andaba con un hombre que ministra liberación aquí y yo me puse a ministrar liberación con él. Pero a veces yo liberando, los espíritus que yo echaba fuera de un cuerpo se iban a hacer la guerra a mi esposa en la casa y a los hijos. Y la esposa mía lo sentía. Y la esposa mía me aconsejaba y me decía, suelta la liberación a menos que no sea un llamado propio del Padre. Porque cuando tú estás haciendo guerra por allá, ellos vienen y me hacen guerra a mí y a los hijos. El precio de tu liberar es uno de los precios más difíciles porque va con lo que tú dijiste. Si recibiste una gloria espesa, hay una guerra espesa. Si recibiste una esencia del espíritu muy fuerte, hay una esencia espiritual de maldad que te va a hacer la guerra para impedir que esa esencia tuya se manifieste, porque eso trae problemas en el mundo a ellos y liberación a las personas. Entonces, por eso el otro día yo decía en mi canal, hay youtubers que quieren ser famosos, que quieren codearse con gente de fama, con gente que ya están en la cúspide sin pagar un precio, que quieren ya estar fluyendo con gente sin saber qué precio ha pagado ese ser humano. Y dije, usted quiere hacerse famoso, métase a liberar y a reprender demonios y a sanar enfermos. Y usted verá que a medida que usted pague ese precio y se niegue a sí mismo, entonces, y deje el confort, usted se va a hacer famoso porque usted quiere hacerse famoso. Usted se va a hacer famosísimo porque el mundo espiritual va a caer detrás de usted y todo el mundo, si usted se mantiene, va a ver lo que Dios está haciendo. Pero si usted no se mantuvo, prepárese que va para el piso. Entonces, eso es algo fuerte, ministro. Demasiado. Entonces, eso me hace recordar una mujer de los años del 1900 o del siglo XIX. Se llamaba María Esther, que era María Gugureter. Mi favorita. Ay, es verdad. Una de mis favoritas. Te dije que yo he leído el libro. Ah, tú has leído el libro. Generales. Oh, sí, ciertamente. Ya se incluye. Correcto. Yo lo leí hace un tiempo también. Y me acuerdo que dice Robert Liardon, el escritor de ese libro, que María Esther Gugureter, cuando ella era jovencita, que tenía a su esposo, llegó a tener 6 muchachos. El llamado de Dios estaba sobre ella, pero ella no lo entendía. Cada vez que un hombre o una mujer tiene llamado, aunque no lo entienda, comienza a pasar trabajo desde niño. Sí, así es. Comienza la vida a hacérsele difícil. A veces no consigue empleo. A veces entra una parte que se llama celo, de personas que solamente te notan algo, pero ni tú mismo a veces lo sabes, ni tú mismo sabes que lo tienes. Entra algo que los seres humanos, todo el mundo, a nadie le gusta eso, que se llama el espíritu del rechazo. A nadie le gusta que lo rechacen. Puede ser el peor ser humano. Así es. Y quiere ser amado. Claro. Quiere ser, ¿verdad? Aceptado. Entra el rechazo. A María Gugureter le empezaron a rechazar desde temprano. Se casa con este hombre. Le da 6 hijos. Cuando le da 6 hijos, el Señor la llama. Cuando la llama, le dice, quiero que tú prediques. Ella le dice, ¿y cómo predico si en este tiempo una mujer no puede hablar en público? María le dijo al Señor, no puedo hablar porque no me aceptan. Las iglesias no aceptan que yo hable porque soy mujer. Y el Señor le mostró un grupo de semillas que caían. Le dijo, cuando te prepares, ¿tú ves esas semillas cayendo? Esas eran las almas que caerán a sí mismo cuando tú entres en la esencia y pagues el precio. María Gugureter, el primer precio que pagó, ¿tú sabes cuál fue, profeta? Se le murieron 5 muchachos. Ay, papá. Yo no sé si usted está entendiendo lo que estamos hoy diciendo. Sí. Porque la gente lo que quiere es ministerio, lo que quiere es llamado sin precio, sin pagar precio, Dios. Sin ayuno, sin oración, sin búsqueda. Las ofensas que le hacen o que le dicen no las soportan. Están dispuestos a pelear con cualquiera.
aquí decimos arremangar, se arremangan la camisa, el t-shirt si es pequeño, y le van encima a cualquiera, enganchan el evangelio. No aceptan corrección, no aceptan que nadie le diga nada, se creen muy sabios, se creen muy inteligentes, muy brillantes, no aceptan debilidades porque ellos dicen, no, yo soy tal. Sin embargo, a María Esther Gureter, lo primero que fueron 5 muchachos, no 5 sobrinos, no 5 de la tía, 5 que salieron de su vientre. Ay, Dios mío. Y le dejó un solo. El padre permitió que quedara un solo. ¿Y qué pasó cuando quedó un solo? María lloró como toda madre, empezó a llorar de manera incansable. Pero ¿qué pasó? El Señor le dijo, esto es parte de la proyección del mundo espiritual. Por eso Jesús dijo, el que esté dispuesto a seguirme, tome su cruz, batalla, sufrimiento, guerra, lucha, niéguese, mujeres, casa, carro, bonitura, hombre, belleza, lujo, todo lo que te impida pagar el precio. Varón, carro, casa, mujeres, lujo, todo eso. ¿Es del diablo? No, eso no es del diablo. Eso es añadidura si tú sigues el reino. Muy fuerte. Claro. Añadidura si sigue el reino, porque el Padre quiere que tú tengas a tu esposa. Exacto. El Padre quiere que tú tengas a tu esposo. Y seas bendecido. Y seas bendecido. Yo deseo que tú seas prosperado, así como prospera tu alma, Dios. le dijo Juan al amado gallo. Entonces, cuando María Gureter entendió su llamado, que dijo, voy a empezar a pagar el precio. ¿Cuál precio? El precio del rechazo porque soy mujer. ¿Cuál precio? El precio de que perdí 5 hijos cuando yo debería de tener mis 6 muchachos. ¿Cuál precio? El precio de que los pastores y los líderes no me acepten. ¿Cuál precio? Que entiendan y me subestimen de que yo soy pequeña de estatura, porque se dice que era pequeña de estatura, y soy una mujer blanca, de piel blanca, y que muchos no me acepten porque entiendan que yo como mujer no tengo ni voz ni voto. ¿Cuál precio, Señor, tengo que pagar? El moverme a pie porque no tengo ni siquiera para un burro, para un caballo en esa época. ¿Cuál más? El que yo y mi familia, lo que quedó de mi esposo y yo, pasemos muchísimo trabajo. ¿Cuál precio? El que mi esposo me pegue pila de cuernos porque el marido de ella le fue infiel. Todas las veces que ella se iba a predicar, el marido estaba con otra. Wow. Dios mío. Escucha esto, que nosotros estamos hoy bajo una nube. Ay, papá. Todas esas cosas, hay mujeres que están pagando ese precio. Sí. De que están predicando y los maridos están haciendo otra cosa. Dios mío. Y viceversa. Hombres que están metidos con Dios y hay mujeres que están metidos con otros. Ay, Dios mío. Alaba si te queda una alabanza. Está demasiado profundo. Entonces, pero eso que tú estás haciendo, que está fluyendo en los lugares, eso no es por amor al arte. Eso es un precio que tú estás pagando, que mucha gente quiere eso, pero no se dan cuenta que tú pagaste algo. Por eso yo le dije una vez a Michael Carpiadosa, y es la primera vez que revelo esto. Hace muchos años nos vimos en un lugar, en el Parque Enriquillo. Me acuerdo que él estaba predicando y él no me conocía, ni yo a él. Yo creo que lo había visto así, esporádicamente. Y ese día, él está ministrando, hay una gloria fuerte, y vengo yo y me le acerco. Y le digo, ministro, yo quiero que me gustaría que tú me traspases eso que tú tienes. Así como hizo Elías con Eliseo. Y él me miró y seriamente, como él habla, entre chelcha y seriedad, me dijo, lo que pasa es que, número 1, Elías conocía que era el tiempo de Eliseo y Eliseo también sabía que era su tiempo. El tuyo yo no lo conozco. Número 2, si te paso lo que tengo, entonces tú tienes que pagar lo que yo pagué. Ahí está el asunto. Entonces dijo, ok, porque hay cosas que tú has pagado que otro la quiere, pero tú adquiriste ese artículo a un precio más elevado del que esa persona imagina. Ay, ¿Qué pasó con María Gureter? Agarró y dijo, ok, pero la Biblia, Robert Liardon en el libro de los generales dice que Dios empezó a utilizarla de manera tan fuerte, tan grande, que los hombres y mujeres de Dios, cuando ella oraba, la gente caía al suelo. Y no importa que fuera inconverso. Y cuando se levantaban temblando, gritando, queriendo recibir a Cristo y decían, vi el infierno.
Sí, porque entraban en trance. En trance. Sí. Y habían otros que decían, vi el paraíso. Muy fuerte. Vi el cielo. Sí. Pero tú sabes qué me llama la atención, profeta, de eso. Que el hombre que le pegaba todos los chifles a ella, chifle aquí es cuerno, la infidelidad, se mantuvo diciendo, yo no quiero una mujer así. Pero estaba con ella. ¿Y qué pasó? Que a los 2 años, en un momento determinado, cuando tenían muchos años, él le dio el divorcio, nada más por dárselo, porque no la quería. Después que le había hecho todo eso, se casó con otra. Y a los 2 años le dio una fiebre y murió. Y yo dije dentro de mí, Dios lo mató. Ella fue libre y se casó de nuevo. Ahora, ¿qué tuvo que pagar ella? Todas esas cosas que desde el principio he venido diciendo. Pero un precio que a mí me llamó la atención que esa mujer pagó y que la iglesia no quiere pagar, que no queremos pagar en este tiempo, fue que otro ministro de autoridad y poder se le levantó. A ella. A ella. Pero muy fuerte, Muy contemporáneo. fuerte. Incluso Contemporáneo. está en el mismo libro. Claro que sí. De los generales. Sí. Muy fuerte y muy celoso con las cosas de Dios. Pero se le opuso. Se le opuso. Se le opuso. Y se atrevió a decir, escucha bien esto, que tú no quieres soportar. Tú quieres gloria, tú quieres esencia, tú quieres poder, tú quieres que Dios te use, tú quieres ser famosa, tú quieres estar en las redes, pero no soporta un pellizco. No soporta que alguien hable de ti. No soporta que alguien diga algo de ti. Ay, Dios mío. ¿Sabe qué dice? Dowie se llamaba. ¿Sabe qué dijo Dowie? Dowie le dijo, Alexander Dowie le dijo. Sí, Alexander Dowie. Públicamente dijo, ella tiene un pacto con el diablo. Ay, Dios mío. Alexander Dowie se atrevió a decir, María Gureter lo que enseña es totalmente contrario a lo que dice la Biblia. Eso de que la gente entre en trance, eso es del diablo. Eso de que ella está predicando de esa manera y cuando llega a los sitios la gente cae, como si ella le pusiera una zancadilla, eso no es de Dios. Y comenzó a difamarla. Y como era un hombre famoso también y bien conocido. ¿De peso? Y de peso y creíble. Claro. Muchísimos líderes se apartaron de María. Ahora, ¿qué hizo María? Que aquí, esto fue lo que me llamó la atención, profeta. Para que tú continúes. Sí. No solamente eso, acuérdate bien lo que vas a decir. Sí. En los eventos de María, llevaban personas con esquizofrenia. Sí. Gente locas. Sí. Y la sentaban en la silla de los eventos de ella. Sí. Para decir que ella era que estaba causando esa enfermedad de locura en la persona. Sí. Sin embargo, la gente se paraba sano. Y sus enemigos no hallaban en qué acusarlo. Continúa. Wow. Sí, ciertamente. Ese dato es importante porque también me acuerdo que la gente iba a probarla y periodistas iban solamente a chequearla. Sí. Pero también recuerdo que le pusieron bomba de ese tiempo para que explotaran los lugares donde ella estaba y seguía todo normal. Y eso salía en el periódico, que quién es esta mujer. La policía llegó a un lugar donde ella estaba, que fue como en el área de Virginia, me parece que fue, donde ella estaba en la calle y todo el mundo caía alrededor de ella. ¿Fue donde duró 3 días? 3 días. Sí, detenida, como frisada. Y todo el que se le acercaba, que tuvieron que llamar al gobernador. El gobernador llegó y cuando se apió de la también se fue al piso. Ay, Dios mío. ¡Qué nivel de gloria! ¡Wow! Mi alma adora la gloria. Estos son niveles. Son niveles. Dios mío. Y tú sabes entonces lo que dijo María, que me llamó la atención. Y esto fue una de las cosas que más me llamó la atención. Que a pesar de que Alexander Dowie se levanta contra ella, María reconoce que Dowie está equivocado con respecto a ella, pero no le hace guerra a Dowie. Wow, qué enseñanza. Wow, siento a mi Señor. No le hace guerra a Dowie, porque ella dice, el hombre que está allá es tan siervo de Dios como yo, pero está tan equivocado como yo me he equivocado. ¿Por qué tengo que hacerle la guerra? Como sobre todo en Dominicana, hay un grupo de gente peleando uno con otro, haciéndose la guerra, y una competencia de ministerio, y quién fluye más, y quién habla más lengua, y quién corre más, y quién se tira más fotos con Juan Carlos Arias, quién está más al lado de Juan Carlos, quién busca más a Moisés Bell, quién está más en los eventos de hombres. Señores, ¿y eso? ¿Para qué?
¿Cuánta vanagloria? ¿Cuánta vanagloria? Sin embargo, la gloria es pesada, nadie la quiere. Nadie la quiere. Porque no la están buscando. Porque no la, y la gente la quiere, pero no la busca. Porque entonces, cuando le enseñan el precio que hay que pagar, espera, yo la quiero, pero no así. Porque hay gente que cree que porque yo me codé contigo, la gloria que tú tienes se me va a pasar. No, yo tengo que pagar ese precio también. Yo tengo que pagar ese precio. Entonces, ¿qué ocurre? Ella solamente le dijo al pueblo, a los que podía. Alexander Dowie se levantó contra mí y está diciendo estas cosas, pero cuando él se levanta contra mí, él se va a enfrentar con el Señor, que es su Señor también, pero el Señor lo va a corregir. ¿Cómo fue la muerte de Dowie? Primero que ella, terrible, avergonzado. Y ya como medio loco. Y medio como loco. Un espíritu como de locura. Como de locura. Que lo tomó. Como... ¿Y por qué? Porque cuando tú te levantas de esa manera, a hacerle la guerra a una gente que tú no conoces el precio que ha pagado, hay problema. Paga tu propio, ¿verdad? Paga tu propio peso. Paga lo tuyo, pero no critica al que ha pagado algo. Porque el que ha pagado algo, lo que recibió, paga un precio. Por eso te hablo porque me trajiste a María Gureter, que es una tremenda. No, María Gureter es una de mis favoritas. Sí. Es una de mis favoritas. Y en ese tiempo no permitían que las mujeres hablaran. No, claro. Y es impactante, mi hermano, y da nostalgia a esto, hablar de esos hombres y esas mujeres que Dios usó en la antigüedad. ¿Habrá alguien dispuesto a pagar la moneda? Ay, el precio. El precio. Dicen algunos que la fe es la moneda del cielo. Si tienes moneda, si tienes fe, el cielo responde. El cielo responde. Sí, con eso que tú. Sí. Y la fe implica tú creer, no solamente cuando todo te sale bien. Exactamente. Sino cuando todo es adverso. Cuando todo es adverso. Cuando los vientos son contrarios y todo está en tu contra. Así. Ahí es que tú tienes que creer. Ahí es que tú tienes que creer. Y permanecer firme. Mira, nosotros ahora mismo estamos en el monte Sinaí. Y aquí, en este lugar, aquí se viene a orar, se viene a buscar a Dios. Pero yo me di cuenta de algo, que es que los seres humanos, cuando las cosas se le están poniendo como difícil, en vez de meterse más, lo que hace es que se flojan. Cuando la cosa se está poniendo más difícil, la mayoría de los creyentes lo que hace es que se flojan y sueltan lo que no deben soltar. ¿Qué no se debe soltar, profeta? Número 1, la oración. Muy fuerte. ¿Cuál era el secreto de Luis Urbáez? ¿Cuál era el secreto de María Gureter? La oración. El Señor Jesús le enseñó a María Gureter que si ella oraba, ella podía vencer el poder de las tinieblas mientras oraba. Entonces tú decías ahorita al principio que están diciendo que ayuno, que oración, que eso no. De hecho, yo he visto gente que ya no clavan rodillas, ya no doblan rodillas. Porque ellos dicen que orar nada más no es de rodillas, yo lo sé. Pero una de las cosas que hacía Yeshua, Jesús de Nazaret, que doblaba su rodilla. Se postraba. Porque cuando tú te postras es señal de humillación. Los profetas se postraban. Elías metía su cabeza como junco, postrado de rodillas. Eliseo, de rodillas. ¿Cómo encontraron a Pablo? Pues, bueno, sí, a Pablo. De rodillas. Pero para cerrar el ciclo de Luis, para que muchos no se queden. Mira, Luis Urbáez tenía una profunda debilidad por las féminas. Sí. Por las mujeres. Y él se embriagaba. Y lo de él no era oculto. No. No era uno de estos predicadores per se que usted conoce, que se presentan como los super predicadores, sí, pero son unos diablos. Puro, muy santo. Montado un jinete sin cabeza. Mi madre. Luis no. Luis, cuando él se descarriaba o tenía un desliz, era público. Él no se ocultaba. Él podía bajar de un escenario ahora mismo y meterse para una discoteca y tú lo veías embriagado. Wow, ¿tú crees que eso acontece hoy día? Yo conozco gente. Guay. Sí, gente que salen de predicar, de ministrar. Te la puedo comentar detrás de cámara. Que salen de ministrar de cosas. Sí, que lo he visto yo. Y se van a una disco y se van con una ramera, con una prostituta. Con mis ojos lo he visto yo. Dios amado. Son cosas que me lo contaron con mis ojos. Lo he visto bebiendo. Predicadores que tú conoces. Wow. Dios. Que han tenido un repunte.
Sí, entonces, Luis, la parte del pastor, no sé si tú la terminaste de contar, cuando un pastor, Luis, va descendiendo de una tarima, porque... No, él lo presenta, acuérdate. Ajá, A él lo presentan. ajá, Y cuando él va a subir a la tarima, ok. es que el pastor se encuentra con él en el camino antes de subir. Y tú sabes que se ponían como escaleritas, como Exacto. escalones. Y cuando él va a subir a los escalones, el pastor le dice, tú estás en adulterio. Y él le dice, y tú estás enfermo y el cáncer que se yo como vomita. Una hernia. Una hernia, ok. Sí, él le dijo, Luis, tú eres un falso. Wow. Tú estás en adulterio. Y lo miró, con la mano tomada, Sí. lo miró, le dijo, tú eres un falso. Tú estás en adulterio. Luis, reconociendo su condición, Sí. que era cierto lo que el pastor le Sí. dijo, es verdad, pero tú tienes tanto tiempo con una hernia que los médicos no han dado con ella. En el nombre de Jesús, ahora, sé sano. Y el pastor cayó temblando así, vomitando la sangre y sano de la hernia. Wow. Era inexplicable lo que acontecía con Luis. Muy fuerte. Yo conocí un pastor, lo conocí personal, un pastor de Boca de Nigua. Sí. Boca de Nigua aquí en Dominicana. Ajá, en Dominicana, sí. Porque sí, tú tienes gente de todo el mundo, de todo el mundo. De alrededor. Acá en Dominicana, ya cerca de Jaina, ¿no? La queda más cerca de Jaina. Sí, Jaina. Que la capital. Sí, claro que sí. Llamado Casanova. Yo llegué a conocerlo. ¿La familia, los esposos Casanova? No sé, pero Okay. el pastor se llamaba Casanova. Ok. Ese pastor, en su tiempo, fue contemporáneo de Luis. De Luis Urbáez. Y él era uno de estos hombres que teme a Dios, que guarda los estatutos de Dios y se mantiene, tú sabes, apartado sí. para Dios, a lo que nosotros entendemos como guardarse en santidad. Sí, sí, sí. Él se metió con Dios, diciendo, pero este hombre, ¿qué pasó con él? ¿Quién es? ¿Por qué él peca y tú lo usas? Wow. Y Casanova contó porque él falleció, murió. Casanova murió también. Sí, murió. Porque son gente ya no, no tiene 10 años Casanova. Pero hace muchos años, porque sí. Lo de Luis Urbáez es viejo. Sí, sí. Yo creo que no tiene 10 años Casanova que murió, creo. Dame ver. Como algunos más o menos, sí, como algunos 15 años. Como 15 años tiene Casanova que murió, okay. O 14, por ahí. Ya. Pero yo lo conocí personal. Él dice que él, metido con Dios, habló con Dios. Sí. Acerca de Luis. Sí. Y yo, pero ¿cómo es posible que este hombre tú lo uses en esa condición de pecado? Y entonces Dios le respondió. Es una experiencia. Él iba caminando como un lugar como el que tú tienes ahí atrás. Sí. Un campo hermoso, lindo. Y vio un río cristalino que descendía de una montaña. Sí. Una cascada, sí. Una cascada que te daba sed. Wow. De tú tomar del agua. Y él llegó al río y creo como que se tiró un poco de agua, no sé. El caso es que él vio ese río, era tan hermoso, tan cristalino, tan limpio, wow, que era irresistible. Y él quiso subir a lo alto de la cascada para ver. Sí, ¿de dónde? El origen. Procedía el río. Cabral. ¿Quieren saber lo que están ahí? Hasta yo quiero saber. Adivina. Hasta yo quiero saber. Cuando él logra subir a la cumbre de la cascada, un caballo muerto, podrido, el río salía de ese caballo. Dios amado, ¿qué misterio es ese? ¿Qué misterio es ese? Papá. Desata, profeta. Está fuerte. Ahí. No, están peleando los suscriptores ahí. Sí, sí. Que hay que terminar. Que hay que terminar eso, sí, ¿verdad? No, pues termina que ellos piden eso. Sí. Entonces, él quedó en confusión. Ahí en la experiencia. Entonces, en la misma experiencia, Dios le habla. Y le dice, ese es Luis. El río que sale de él es mío. Wow. La condición en la cual él está es de él. Wow. Está hablando por un enfermo. Por favor. Le dijo,
que los milagros que salían de él venían de Dios, Sí. todo, Sí, porque era indudable. sí, Pero la condición en la cual se encontraba era de él. sí. Y ahí entonces él tuvo paz, porque él estaba turbado. Wow. Wow. Ministro, eso deja Eso mucho. es primicia, porque ese hombre lo conocí yo personal. Eso deja mucho Y que él decir. tiene muchos miembros, porque la iglesia que Casanova pastoreó está ahí todavía. O sea, yo he predicado, tengo un hermano que fue mi maestro, llamado Ángel Román. Un abrazo donde quiera que esté, a él y su familia. Ujú. Y él siempre también él me hizo historia, me hizo historia de Casanova también. Pero yo a Casanova lo conocí personal. Y Ángel me hizo la historia de Mira, Casanova. eso tiene mucha tela Sí, por donde cortar, porque lo que el Señor le estaba mostrando era lo mío es limpio, independientemente de lo que la gente haga. O sea, la sanidad es mía, el poder del Espíritu es mío. Porque yo he visto gente ministrando realmente. que tú Pero sabes que no. que no están aptos. no están aptos, porque ni siquiera piden perdón. No. Porque que la humillación hace que un alma en un momento, el Padre la limpie. Claro, vendrán las facturas, vienen las consecuencias, pero el alma en ese momento queda limpia para poder ser utilizada como vasija, no como instrumento. Entonces, hay personas que a veces se confunden, pero uno no se tiene que confundir, uno sabe. Como dice Pablo, cada uno examínese a sí mismo y piense, analice cómo es por dentro. Por eso es que cuando tú me dijiste ahorita cómo tú cerrabas hasta los portillos, yo dije, Fuera de cámara. fuera de cama, yo dije, no, chacho, tú tengo otra dimensión. Porque no es todo el mundo que está cerrando portillos, no es todo el mundo que está cerrando brechas. ¿Sabes por qué? Porque muchos ministros perdieron el temor. Y temor cabral, en mi definición, mi etimología, Uh-huh. temor no es, o sea, una definición mía, Sí, no es tú querer quebrantarte después que tú cometiste el error, querer llorar. Ok, pasa. El temor es cuando tú estás frente a la oferta o frente al pecado. Pero antes de tú dar un paso hacia el pecado, hacia lo que tú sabes que es incorrecto, pensar en las facturas, como tú dices, sí, que han de venir después de tú dar el paso. sí, Ver lo que tú tendrás que atravesar a través de esa consecuencia sí. y resumir y decir, bueno, no estoy de acuerdo en pasar por eso. Sí. Porque cuando tú tienes temor de Dios, tú sabes que cuando tú das un paso incorrecto, viene una circunstancia, una consecuencia. Sí, vienen unas consecuencias que son las facturas. Pero hay personas que perdieron ese temor y crearon un Dios imaginario, un Dios que se O acomode ahí. pusieron un pensamiento en su conciencia Ajá, y la anularon. y la anularon, sí. No, yo hice esto porque Dios me ama. Sí, Dios te ama. Pero vienen cosas, cada vez que tú haces lo incorrecto, hay cadenas que se van alojando a tu vida. Sí. Y llega un momento donde eso ya se refleja a tal punto que tú puedes terminar comiendo basura, un zafagón. Yo me he encontrado con muchos pastores, Venga acá. Con mucha líderes gente, fuertes. líderes fuertes. Sí, que están hoy a cosas. Le menciono uno. Sí. Él no está comiendo basura en los zafacones, pero no ha querido volver a Dios. O no ha podido. O no ha podido. Lo suelto. Suelta lo que esto es primicia. Aquiles se sale. Aquiles sale. Wow. Una leyenda. Aquiles no está en la iglesia. Aquiles, Azar. el que salía con enlace junto con Cash Luna, Ajá. junto con Guillermo Maldonado, El que estaba en la Summer, en Charles Summer. junto con Jonás, el dueño de esa programación de enlace. Estoy No me hablando de diga un eso. hombre que No, pues yo recuerdo. Nosotros hoy abrazamos a Juan Carlos Arriga, lo respetamos, bendiciones para él, pero Aquiles estaba un nivel fuerte. Aquiles Azar Vicini. Ajá, Vicini era fuerte. Aquiles Cabral te ponía era una fila de paralíticos y Dios lo usaba una señal terrible. Tenía un mensaje apostólico. No, un tipo, yo me acuerdo, Tremendo. un tipo alto, blanco, fuerte. Él, cuando decía, el Señor está sanando, que hablaba un poco rápido. Sí, me encantaba. Yo era niño. Yo era un bebé cuando escuchaba la programación de enlace. Wow. Yo era un muchacho. Yo era un adolescente. Yo ni pensaba ser cristiano. Cuando eso. Sí, me encantaba porque mi mamá lo ponía. Y cosas, Sí. Pero, varón, Dios mío. y aquí le sale, está apartado. Oh, qué pena.
Porque ese podía ser un legendario. Pero un hombre de ese calibre. Wow, muy fuerte. El mundo. Entonces, partiendo de lo que estamos hablando, hay quienes perdieron el temor y hacen cosas y hacen cosas y llega un momento, porque ¿sabe cómo comienza el juego del pecado? El jueguito del pecado. Comienza por una ficha, ¿eh? Sí, o de tú hacer lo incorrecto. Comienza, es algo simple, yo lo puedo dominar. Y como tú entiendes que algo es simple, que tú lo puedes dominar, llega un momento que lo que tú entiendes que tú podías dominar, termina dominándote a ti. Sí, y llevándote a un lugar sin salida. Sí, porque se va poniendo ya. Eso es simple, se va poniendo compuesto, como dice, simple y compuesto, se va poniendo ya difícil. Es que el pecado te va llevando a un laberinto. Sí. Te va llevando a un lugar que tú mismo te das cuenta que tú no puedes salir de él. Cabrón. Es cierto. ¿Entiendes? Entonces, esto no es un término religioso, no es un término No, porque lo que nosotros estamos diciendo es lo que la Biblia enseña. Lo que la Biblia enseña. Mira, yo cuando te escuchaba hablar así, me acuerdo de hombres que hoy no están fluyendo, pero que en el futuro, en el pasado, fueron ejemplo tremendo. Damos gracias a Dios por la vida de José Ovalle. Sí. Porque José Ovalle, prácticamente la leyenda, el papá de los profetas de aquí Dominicana. De hecho, el mismo Juan Carlos Harrigan lo menciona en ocasiones. Y creo que lo ha invitado allá. Ha estado donde Miguel Sánchez, el lunes de fuego en Newark. José Ovalle fue la inspiración del Goldie de Jaina. Sí, de todo eso. De todos. Bueno. Toda esa gente son copias, ellos lo saben. Ellos lo saben. El mismo José Ovalle lo dijo en un video. Ellos aprendieron de mí, tiene razón. No, ellos admitieron una vez que habían optado esa formalidad de la mano y todo a José Ovalle, pero tú sabes, como que arremetieron contra él por alguna cosa. El que diga lo contrario me tiene a mí de frente para decirle que no, porque yo viví la época de Ovalle. Ya. Estando yo un adolescente, recién convertido, yo veía a Ovalle en los lugares, haciendo toda la mímica. Yo porque no imito a nadie. A mí no me gusta imitar. Yo tengo mi propio estilo. Pero toda esa mímica y toda esa musaraña y todo eso que siento que me estoy transformando y siento que estoy desapareciendo y siento que yo estoy corriendo y siento que me desaparecí y siento que estoy en otra nube mudado. Todo eso lo trajo este boom boom. Pero para que tú sigas ahí, esta gente cuando hacen toda esta musaraña y esta cosa, el mundo lo abraza como una comedia. Pero José Cabral. No, José no. Ovalle cuando hacía así y te decía ven como perro, ven como cucaracha, había una señal que lo acompañaba. Claro que sí. Porque fue el estilo que él adoptó de parte de Dios. Eso es así. Un hombre que llegó hasta resucitar muerto. Claro. José Ovalle. Oh, pero yo me acuerdo que José Ovalle, yo estaba en un lugar y José Ovalle dijo, ahora mismo permíteme mirar los árboles. Voy a hablar con ellos. Una locura que ahora es que yo hablo de eso. De cómo yo hablo con los árboles, de cómo... Porque en ese entonces yo no lo entendía, pero ya él estaba en esa dimensión. Y él dijo, voy a hablar con los árboles y le voy a dar una orden al viento para que sople durante 50 segundos sobre ellos. Porque el que me envió al mundo me dijo, todo el que te escuche vivirá. Él lo dijo y me acuerdo, el tipo bien duro con sus cosas, llamaba la atención, pero lo de él era real. Cuando él dijo, prepárense ahora que viene el viento, viento, lo llamó, sopla sobre los árboles. Brother, los invito al mundo a hacer así, porque los árboles empezaron a soplarse, a moverse. El movimiento de las hojas, todo. Y yo andaba siempre con un amigo llamado Samuel, que éramos de la iglesia, y nosotros así, Dios mío, alabando a Dios. Nosotros éramos adolescentes, entre 16 y 17, y alabando al Señor. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Y él decía, quiero que el Señor haga esto. Y mencionaba a Luis Urbáez. Mencionaba a Luis Urbáez. José Ovalle citaba a Luis Urbáez. Claro, y lo conoció. José Ovalle dice, yo conocí a Luis Urbáez. Porque ¿cuántos años tiene José Ovalle? José Ovalle tiene como... Tiene 70 y picante. Y cuidado, si no está en 80. Porque Dios ha tenido gracia con él. Sí. Pero él ha tenido gracia. Cuando yo lo vi en esa época, él se veía un hombre como de 40 años. Él se veía como de 40, se veía como yo en esa época. Sí. Y me acuerdo que yo miré su rostro y él decía, mírame para que vea al que me envió al mundo. Y tú le mirabas el rostro y el tipo no estaba jugando, era de verdad. Era de verdad, tú le mirabas un rostro así, totalmente transformado, transfigurado, un rostro brilloso en el espíritu, el hombre tremendo. Entonces, todas esas cosas que hacía ese hombre eran esencia de su llamado. Pero hoy día
se trata de imitar, se trata de decir palabras que él dijo y no dan los resultados, No brother. dan los resultados. Porque el precio no es el mismo. Fuera de cámara, tú compartías conmigo que hay personas que han querido proyectar lo que tú proyectas. Hablar de los mismos misterios que tú hablas. Y hay tres puntos que juegan en contra de algunas personas que quieren, por ejemplo, imitar ciertas cosas. Número uno, el recibimiento. Hay cosas que uno las recibe directamente de parte de Dios. Son tuyas, Dios te la puso. Número dos, hay cosas que uno las adquiere a través del conocimiento y del estudio. Correcto. Número tres, la gracia para tú impartir lo que tú impartes. Eso es. ¿Entiendes? Eso es. Entonces, lo de José fue algo que él recibió directamente del Padre. Sí. ¿Entiendes? Y él tenía una gracia. Él le decía a una gente, cucaracha, y la gente lo cogía tranquilo. Sí, pedazo de carne con ojos. La gente, porque era una gracia que había en él para él presentar lo que él presentaba en ese Se veía mal, pero como quiera, Dios usaba esos medios. Claro. Y cuando yo te mencioné ese tema ahorita, Pero la gente dice se veía mal, pero Cristo habló hasta de letrina. no, Jesús era más duro, Jesús era fuerte. Lo que yo te dije ahorita, que tú lo mencionaste ahora, lo dije porque he visto gente en las redes mencionando temas que no tienen dominio. No tienen dominio de esos temas, o sea, no pueden hablarlo con la libertad, porque a mí me fue entregado hablar de eso. Exacto. Y la gloria es para el Padre que me lo entregó. Y no es que estamos impidiendo que usted hable. No, usted puede hablarlo. Lo que sucede es que cuando de pronto yo agarro y me pongo la ropa de mi hermano Modesto, el profeta Modesto Blanco, la gente va a notar que no es tu ropa. que no es mi ropa, que no es mi size. Me voy a ver raro. Sí, porque que no, igual que David. David, cuando Saúl le pasó su coraza, que le pasó su armadura, David se la puso y dijo, no puedo, porque esa armadura es de Saúl. A mí no me cabe, a mí no me luce, yo no. Con lo que yo tengo es que yo voy a producir. Exacto. Entonces, hay personas que toman palabras, pero no saben cómo explicar. Si, por ejemplo, tú hablas de los elementos, como hablo yo, tú tienes que saber qué elemento tú vas a explicar. Tienes que saber qué tipo de elementos, cómo son los elementos, cuáles son los ángeles elementales, qué es, cómo se llama, qué realmente son los elementos. También de presentarle un fundamento bíblico. Es un fundamento bíblico. Porque la gente tú no le puedes traer una Rambo Sobalabazooka y tú no tienes un texto bíblico para afincar lo que tú estás presentando. Exactamente. Entonces es otra cosa. Tú no puedes de mí hablarme a mí de un árbol, de una piedra, sin un texto bíblico sin un fundamental. texto bíblico, tú no me puedes decir a mí que hay un ángel, que los elementos, que el agua, que esto, que hay almas de agua o hay almas de tierra, que el único que ha hablado de eso he sido yo, la gloria del Exacto, Padre. ahí están ahí los videos. Entonces, tú no me puedes hablar de estas cosas sin darme una definición de dónde tú traes eso. Porque tú no puedes inventarle a la gente, tú tienes que saber, explícale. La gente que va a mi canal sabe que cuando yo digo los árboles tienen cierta cosa, en la Biblia parece que los árboles hicieron una reunión. Cuando yo le digo que los árboles yo me conecto con ellos, es porque yo sé que la tierra es viva. La tierra está viva. Claro que sí. Porque si la tierra no estuviera viva, no produjera lo que nosotros comemos. ¿Y por qué Cristo habló tan serio con una higuera? Entonces. Y no habló de que nunca más, no coma a nadie de ti. ¿Y la higuera? ¿Por qué no le dijo higuera? No. Habló con tú ella. a tú como una persona. Y la higuera se secó. Y la higuera dijo, es una orden. La higuera se secó. Entonces, es necesario que nosotros no estemos imitando como para igualar las cosas, sino paguemos el precio también. Exacto. Vamos a pagar el precio porque eso no es malo. Pero pagar el precio, ahí es que está el asunto. ¿Tú sabes quién me llama a mí la atención mucho? Que me acuerdo, Seymour. Ay, Cabral, no lo menciono. Seymour. Ay, no, porque tú vas a hacer como una tortura espiritual buena a favor. Mira, cuando nosotros comencemos ahora lo que es esta programación del estudio, súmese a esto, queremos ya instalar este estudio, súmese con su aportación. Sí, aporte, por favor. Entonces la gente va a conocer algunas cosas. Pero tú hablas de Seymour. Wow, el catalizador del Pentecostés. Seymour, un hombre rechazado en su época por su color de piel. Por su color de piel. Sufrió el rechazo de los pastores. Sí. Porque en el momento que cuando él se levanta ministerialmente hablando, que comienza a enviar cartas para que la gente lo apoye, nadie le dio ese apoyo. Nadie. Pero continúe para yo darte algunos tips. Tú sabes que Seymour, me gusta su historia, porque yo me identifico con Seymour en algunas cosas. Tal vez también por el color, porque era un hombre de color.
Y Seymour se crió en una época donde el racismo era más fuerte que ahora. Donde, Estaba en su vigor. en su vigor, donde tú, por ejemplo, porque ahora mismo yo estoy al lado de gente que tiene un colorcito claro y no están en contra mío. Voy a países que la gente son de piel blanca y no me rechazan. Pero en el tiempo de Seymour, ¿tú sabes dónde vivía Seymour? Vivió en varios lugares, en Luisiana, en Indianápolis. Pero en esos lugares donde él vivía, sobre todo en Luisiana, a él lo discriminaban porque empezaron a discriminarlo desde sus padres. A su papá, a su mamá, que fue un hombre de bendición, fue una mujer de bendición, pero lo despreciaban. El racismo de la época. Seymour, siendo un jovencito, tuvo que salir, salió, pero hay algo que Seymour hizo, que es que Seymour no se dio por vencido. No. Seymour sabía que era un muchacho de color y que incluso no le daban empleo. Él buscaba empleo y no se lo daban. ¿Y por qué? Porque usted es negro. Nada más porque usted es negro. No, pero que yo hago lo mismo que hace un blanco. No, pero por el color de piel usted no puede estar aquí. O sea, lo rechazaban. Me ayuda ahí, líder. Lo rechazaban solamente por el color de su piel. Y el mundo de la oscuridad no le interesa el color de la piel. Ay. Suéltalo. El mundo de la oscuridad estaba mirando un prospecto del mundo espiritual. Una amenaza. Y una amenaza a la vez. Y el mundo espiritual de los demonios decía, si Seymour se despierta, si Seymour sabe quién es él, hay muchos blanquitos que él va a liberar, que no saben quiénes son. Alaba si te queda una alabanza. Candela. Cuando Seymour se dio cuenta, el Señor Jesús trató con él y le dijo, tranquilo, no te preocupes por el color, porque yo voy a trabajar por encima de eso. Tú sabes lo que pasó con Seymour. Después, cuando él llega aquí a Indianápolis, que es donde él tiene una de las mayores victorias antes de llegar a la calle de Azusa, allá en Los Ángeles. Continúa para yo seguir con... Bueno, lo de Seymour me impacta mucho por el área de lo sobrenatural. Totalmente. Los milagros que acontecían en su iglesia. Sí. Más de 600,000 personas fueron tocadas. Una cosa increíble. Tanto en la nación como fuera de su nación. Sí. Y hasta el día de hoy se cree que susciten ministerios que vienen de esa Claro, línea. la iglesia cuadrangular. Sí, exactamente. La iglesia de Dios. Y lo más impactante es que en un servicio, un hombre que había sufrido un accidente, una herramienta, creo que fue una que le perdedora, cortó. le había cortado la mano. En uno de esos eventos, su mano creció de manera literal. Yo no he visto ese milagro, príncipe. ¿Eh? Yo no lo he visto. Oye, yo no he visto. En este tiempo no. No, yo no lo he visto. Y Que a un ser humano le corten el brazo y después le salga nuevamente así. la verdad. Yo he visto que más corto que otro, bueno, se le alarga. Bien. Y algunos aquí van a decir, no, tú estás loco, eso es fanatismo. Fanatismo. ¿De dónde? Fanatismo. Hermano, para el Dios de Israel, el Dios que sacó a más de 3 millones de judíos, eran más o menos, ¿cuál era el equivalente? Sí, más o menos. De Egipto, el Dios que llamó a Abraham, el que hizo el sol, las estrellas, no existe la palabra imposible. Él hace eso y más. Así es. Sacaron a una gente, ¿me entiendes? Él. Oye, él no fue que hizo el cuerpo. Ya. Él fue que hizo el cuerpo. Y cuando él, en el principio, que estaba leyendo un término ayer, se me olvidó el término. Se me olvidó. Cuando él estaba, estaba diciendo que estaba estudiando la literatura de Flavio. Ok. Y en el principio, él no necesitó de una materia. No. Él no necesitó de ninguna Él materia. solamente dijo, hágase. Él utilizó la nada. La nada. Pero la nada tiene un término en el hebreo. Sí. Se me olvidó. Sí. Sí. Entonces, lo que acontecía, también creo que fue, no sé si fue en la misma época de Seymour o fue en la iglesia de él, que dice que la iglesia estaba tomando como fuego de manera literal y Los bomberos vinieron. Y cuando llegaron, Era fuego del Espíritu. fuera fuego del Espíritu Santo. A mí me llama mucho la atención algo que pasó con Seymour. Que es que Seymour, cuando ya tiene su iglesia establecida, hay una señora muy fina,
muy delicada, blanca, ella de piel blanca. Y como estaba el problema del racismo, habían gente que no lo aceptaban, aún iban a la iglesia. Aún iban a la iglesia, no aceptaban su color. Oye esto, profeta, ese es mi pastor, pero no me agrada mucho porque es negro. Wow. Es moreno, no lo aceptaban. El racismo era como una religión aparte. Sí, eso era una religión, era una cosa diabólica. Producto de que lo trajo el diablo con el enojo, con el odio. Porque eso es lo que suscita el odio. Y que todavía está en Estados Unidos y está en muchos países del mundo. Y más que la parte negra era la parte esclava, la parte baja en el ámbito de la sociedad. Sí. Y nadie quería tener vinculación con un negro. Exactamente. Y además el negro, porque mucha gente juzgaba al negro, sobre todo el blanco lo juzgaba, y se juzga todavía la piel oscura de que el negro era brujo, hechicero, de que el negro pactaba con el diablo, de que el moreno tenía problemas porque entonces se consideraba que todos los demonios eran negros, sin entender que hay espíritus que vienen en forma de color y en forma blanca y son espíritus inmundos. Son demonios, son entidades. Llama la Biblia. Ajá, y tienen forma de luz, pero son espíritus malos. Porque en el mundo espiritual eso de colores ellos no tienen que ver con ese disparate. Ellos saben que cada uno le corre el mismo color de sangre. No hay nadie que tenga sangre azul ni nada. El invento de Hitler allá y entonces de la raza aria, eso de sangre azul, eso no existe en el mundo espiritual. Entonces me llama la atención que llegue esta señora muy fina y le dice, Pastor Seymour, a mí me gusta la cosa decente. A mí no me gusta esta bulla. No me gusta que la gente cuando siente la presencia de Dios, el Espíritu Santo, cuando es bautizada en el Espíritu, haga toda esa bulla que hacen. A mí me gusta que las cosas sean calmadas, sean tranquilas. Me gusta el orden. No me gusta eso. Y el pastor le dice, bueno, hermana, si no le gusta, pero a usted le interesa el bautismo del Espíritu Santo. Sí, claro, me interesa. Bueno, pero si no le gusta el movimiento, la corredera, bueno, gloria a Dios, a mí me gusta. Le dijo Seymour, a mí me gusta ese avivamiento, ese fuego. De repente, él le dijo, vaya allá y quédese ahí un rato. Y él se quedó como a 20 metros de ella. Él estaba en su oficina. A los minutos, no recuerdo cuántos minutos, se escucha ese escándalo afuera. Y Seymour sale. Cuando él sale, que entra donde está la señora ha salido del lugar, casi hasta la calle a donde él está, danzando y hablando en lenguas. No había una cámara para grabar. No había una cámara para grabarle. Entonces, está hablando en lengua, está corriendo, está diciendo que le gusta, que esto sí es bueno, que esto sí le gusta. Entonces, de repente, ella se le acerca al pastor Seymour en brinco y él le dice, hermana, lo que usted está haciendo no me gusta, porque usted está corriendo, está hablando en lengua, usted está brincando indecorosamente. Entonces, ¿qué le parece eso? A mí no me gusta eso. Y ella le dijo, pero a mí me gusta. Lo mismo que le respondió, pero a mí me gusta. O sea, las experiencias y esas vivencias que tuvieron esos hombres de Dios es digna de imitar. Muy fuerte. Es digna de hacerlo. Ahora, profeta, ¿cómo fue que recibieron esas cosas? Primero, sintieron el llamado. Ajá. Segundo, después de haber sentido el llamado, el Señor Jesús trató con ellos de ese llamado. Tercero, el Señor Jesús les dijo, hay que pagar un precio por ese llamado, por lo que vas a recibir. Muy fuerte. Y de hecho, voy más allá. A todo el que Dios utilizó en esa época de manera sobrenatural, se le apareció Jesús. Sí, tuvo un encuentro. Cabral, las personas que han tenido un encuentro con Cristo, con Dios, yo creo que son personas que Dios ha llamado para salvar. Porque cuando una persona tiene un encuentro con el Señor, queda como marcado para siempre. Totalmente. Se le queda a Dios adentro para siempre. Totalmente. Oíste, Sí. Cerrando el ciclo de Luis, se dice que murió una disco. Ay, sí. Hay muchísimo material que podíamos hablar de él, pero bueno, sabes que la impartación, esta unción que nosotros sentimos. Sí. Nosotros grabamos este segmento de manera orgánica. Sí, sí. Y de manera natural, y la degustamos tanto como usted. Sí. Nosotros De hecho, nosotros no nos ponemos de acuerdo para decir esta cosa, esto. O tenemos un guión, mírenos la mano. Esto surge con el Espíritu. Con el Espíritu.
Eso es una bendición. Hay muchísimos eventos que él hizo. Pero Tremendo. mucho. Pero bueno, él murió en una disco. La discoteca cogió fuego y él quedó atrapado en la discoteca. Sí, Calcinado. sí, Pero cuando se encontró su cuerpo ya calcinado, hecho carbón, estaba de rodillas. sí, Estaba postrado de rodillas. sí. Pidiéndole a Dios lo que se dice, se salvó. Yo creo que se salvó. Yo creo que se salvó. ¿Cuál es el anhelo de la gente? Que cuando alguien se muere, decir que se lo llevó el diablo. Porque eso se predicaba en el pasado. Había gente en el pasado que todo lo tenían, era como que el diablo se lo llevó. Yo tengo una postura. Alguien me dice, mira, pasó algo con fulano. Yo digo, no es así, aunque no sepa la verdad. Exacto. Yo trato de aplicar lo positivo ante lo negativo. Así mismo. Considerándome a mí. Así mismo. ¿Entiendes? Sí, pues no que murió fulana o Sí. fulano Ajá. y que se lo llevó San Quepalo, no. No creo que San Quepalo se lo haya llevado. Y tú sabes lo que pasó con ese hombre o esa mujer en su secreto, en el momento que Exacto, estamos. exacto. Entonces, Luis Urbáez, ese señor que era compañero de él, me dijo que murió en el Bronx. Me dijo, murió en el Bronx en una disco. E incluso la calle por donde murió, yo estaba cerca por ahí. Me dijo, murió por tal calle, en tal lugar. Era un edificio. Y el edificio se incendió. Muy fuerte. Y al incendiarse el edificio, él quedó dentro, sin salida. Sin salida. Y hubo más personas que murieron. Pero él, cuando vio ya que no tenía escapatoria, que ya llegó su final, se tiró de rodillas. Ahí parece que le pidió perdón al Padre y le dijo a Jesús, perdóname. Gloria a Dios. Murió bastante joven, no tenía 50 años. Murió jovencito. Tenía 40 y pico de años. Sí, muy fuerte. Me dijo el compañero, me dijo, tenía 40 y pico de años. Cuando le pregunté las características físicas, me dijo, así como tú eras. Oye. Dije, ¿cómo va a ser? Me dijo, era un hombre de tu estatura, así, no grande. Yo tengo 5'6". La diferencia era que se dice que él no era así tan profundo. Exacto. Que muy letrado. Eso va. Que él solamente en un barrio caliente del país donde él vivía, No predicaba muy largo él. no predicaba muy largo. Lo de él era los milagros, la Lo liberación, sobrenatural. la sanidad, lo sobrenatural. Y ver los cielos abiertos y ángeles cerca de él. Eso sí. Entonces, pero me dijeron que él tenía un secreto. ¿Cuál era el secreto? En el día se mantenía ayunando y orando. Y salía un momentito a comer. Comía y volvía y se metía. Nadie lo veía mucho en la calle. Nadie lo veía mucho perdiendo el tiempo, como muchos cristianos que quieren que Dios lo use, pero viven perdiendo el tiempo. Nadie lo veía a él compartiendo tanto, no porque fuera malo, sino porque él quería hacer algo. Él tenía un compromiso, él quería que Dios se glorificara en los lugares. Y él sabía que tenía que pagar el precio. ¿Cuál? Ayuno, que nunca ha cambiado. Por eso un día lo dije en una iglesia. La mayoría de ustedes buscan pantomima, hacer dramas, hacer teatro negro, traer un adorador, traer a alguien que le mueva su carne, y cambian la oración, cambian los ayunos y cambian la lectura de la Biblia, las 3 armas más fuertes en el mundo espiritual. ¿Cómo la voy a cambiar? Si el que ora se hace diferente. Muy fuerte. Si el que ayuna se hace diferente. Si el que lee la Biblia se hace diferente. ¿Cómo fue que esos hombres vencieron? Ayuno, oración, silicio, búsqueda implacable de la presencia de Dios. Lectura de la palabra. No eran muy sabios, no tenían mucho conocimiento, no eran altilocuentes, no eran personas muy entendidas, pero el mundo espiritual mira la intención del corazón de un ser humano. Exacto. Y a medida que tu intención es por buscar a Dios, el Dios del cielo te va empujando a que lo encuentre. Te va empujando a que lo encuentre. Si tú lo que quieres buscar es el conocimiento divino, el Padre te va metiendo el conocimiento poco a poco. Si lo que tú quieres es guerrear, pelear con espíritu, bombardear los demonios, el Padre te va unificando a un espíritu de guerrero, de guerra, y te va metiendo ahí. Si tú lo que quieres es liberar a la gente, te va metiendo ahí. Sanar a la gente, te va metiendo ahí. Si tú quieres fama, te deja abajo. Yo siempre, Cabral, Esa última
No, demasiado profundo. Esa última es fuerte. Demasiado profundo. Repítela. Si tú quieres fama, te deja abajo. Porque el que se humilla es el que es enaltecido. Exactamente. Muy, muy fuerte. Cabral, yo siempre cito a Nicodemo. ¿Tú sabes por qué? Porque muchos teólogos se han limitado solamente al conocimiento de la investigación. Pero hay una revelación que viene del Espíritu, de arriba, fresca. Hay una luz. Sí. Que cuando el Espíritu arroja, tú puedes ver mejor. Puedes ver. Y puedes entender mejor. Sí. Pero cuando tú te limitas solamente y esto es lo que es. Por eso a veces a mí me gusta leer la Biblia literal, ¿tú sabías? Es que a mí me gusta leer la literal. Sin comentarios, sin exégesis, sin teología. Sí, porque literal. a veces yo lo que quiero es que el mismo espíritu, chumblum. Exactamente. Entonces, Nicodemo, siendo un hombre dotado de la ley, siendo un catedral en aquel tiempo. El gran maestro le llamaba. El gran maestro. El hombre que estaba preparado para entender los tiempos y lo profético. El jefe del Sanedrín era. Cuando su Mesías se manifiesta, no lo entiende. No lo entiende. Entonces hay cosas que el conocimiento no te lo va a dar. No. Sin embargo, hablabas tú ahora mismo de gente que no fueron estados, de gente que no tuvieron, ¿no, verdad?, ese nivel académico, etcétera, pero tenían un contacto. Sin embargo, un tipo que dice la Biblia, que venía del vulgo, o sea, no tenía ese nivel de Nicodemo. Así es. ¿Y ustedes quiénes dicen que soy? Pedro levanta la cabeza y dice, tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo. El ungido, el ¿De Mesías. dónde vino esa información? Se lo dijo el mismo Señor. Le dijo, eso no te lo reveló tus estudios. Eso no te reveló tu conocimiento. Eso no te lo reveló tus experiencias. Te lo reveló mi Padre. Entonces, hay cosas que tú la adquieres a través del conocimiento, investigando, etcétera, pero hay un conocimiento que viene de arriba. Es que hay cosas, ministro, que el que te escucha sabe que no es de tu conocimiento, que es una revelación del Espíritu. Muy fuerte, muy fuerte. A mí hay gente que me han dicho, Cabral, eso es una revelación. Y yo le he dicho, claro, yo tengo un poquito de conocimiento mínimo, pero lo que más tengo es revelación de él. Y eso es lo más importante. A mí el conocimiento no me importa, pues yo tengo allá muchísimos libros y yo ni siquiera los toco. Claro que los he tocado, pero yo no los toco porque a mí me gusta saber qué es lo que el Padre quiere que yo diga. Exacto. Por eso cuando los predicadores van a las iglesias, mortificados por saber los nombres de gente y mortificados por conocer la vida de gente. Wow, qué bajeza. Qué bajeza. Y ahí escribiendo y buscando de que por YouTube y buscando de que por Facebook. Buscando... ¿En qué bajeza han caído los profetas de esta época? O muchos. Porque yo sé que hay, sí, hay genuinos. Quedan profetas. Hay genuinos. Hay que buscarlo con una lupa del tamaño del sol, pero no sé, cátate esa. Sí, muy fuerte. Muy fuerte. Quedan. ¿Sabes que tú tener que valerte de ir a un Facebook, una persona, investigar el nombre, la familia de esa persona, la hacer biografía, una llamada, para después que tú estés en el vecindario señalar a la persona y decirle que así dice Jehová, llamarlo y con su nombre? Falso, eso, de toda falsedad. Eso me da hasta vergüenza hablar de y eso. A mí también, eso me da vergüenza ajena. Vergüenza. Mira, profeta, ¿tú sabes cuál me llama la atención también? Es que me estoy acordando. Jonathan Edwards. Jonathan Edwards creció en el seno de una familia cristiana. Y hay algo que yo aprendí de Jonathan. Y, o sea, hay algo que también tengo en mi corazón. Y es que su papá tenía muchos años como pastor y su mamá venía de un predicador. Era la hija de un predicador. Que no fue pastor, pero fue predicador de la palabra. Pero lo enseñaron a Jonathan, porque Jonathan era el hijo varón, el único. El único tenía varias hembras y Jonathan. Y ellos comenzaron a enseñarle desde temprano la palabra. Y dice que Jonathan, cuando ya era un jovencito, llamaba a los otros jóvenes y a los otros niños, vamos a orar. Pero tú sabes qué tenía Jonathan, que oraba 5 veces al día. Brother, todos esos hombres me han enseñado a la luz de la Biblia que el secreto está en la oración. El secreto está en la oración y a veces en la sencillez del corazón. A mí me llama mucho la atención, el tiempo ya no nos alcanza, la sencillez de Smith Wigglesworth. Ah, sí, sí. Un simple plomero. Ay, sí, un plomero, sí. Y en su tiempo, la mujer era el predicador. O sea, su esposa sí, era la fuerte. Era la fuerte en la predicación porque era una evangelista muy, muy conocida. Sin embargo, más adelante
lo que Dios hizo con él. No, Wigglesworth Sí. llegó hasta resucitar Sí, personas. la primera que resucitó, se dice, fue la hija de su amigo. La hija de su amigo. Cuando la hija de su amigo cayó enferma y muere, y él comienza a orar por ella en la habitación, levántate en el nombre de Jesús. Acudió a una locura, que yo sé que vino por inducción del Espíritu Santo, claro. Porque cuando no se levanta, la levanta y le da una cachetada, ¡pah! Y la muchacha Sí, característico y de los que resucitan, tosen. y comenzó a estornudar y a toser y la resucitó. Alaba la gloria. Wow, David Wigglesworth fue muy fuerte. Por último, en esta sección, ¿tú sabes cuál me llama mucho la atención? Que es donde yo quiero como que llamemos la atención de la gente que quiere esto. Y nosotros mismos que lo estamos buscando. Tele Osborne. La historia dice que se fue a la India. Y además dice a la India, escucha el cuerno a esta hora. Alabanza. Se está tocando el cuerno por lo que voy a decir. Tele Osborne. Se fue a la India a bregar entre los indios y los musulmanes. Y fue a presentarle a Jesús de Nazaret. Pero los hindú y la India no creen en Jesús. Creen en Siddhartha Gautama, el Buda, creen en la vaca, y muchos musulmanes, o la gran mayoría, o no la gran mayoría, todos los musulmanes creen en Alá. Él dice, tanto Siddhartha Gautama como Alá no tienen que creer en ellos, crean en el que yo le estoy presentando. Entonces ellos le dicen, si realmente tu Dios es más fuerte que el nuestro, tú tienes que hacer una señal. Tú tienes que hacer una señal. Y él esa noche oró al Señor para que el Señor hiciera una señal. Y los habitantes del lugar tuvieron una señal. ¿Cuál fue? Que él pidió que sucediera un milagro en la comunidad, en los lugares donde estaban. Se le juntaban hasta 20,000 y 30,000 personas. Y comenzó a suceder. Y cuando comenzó a suceder, Tele Osborne se quedó también así pasmado con lo que el Señor estaba haciendo, sanando, levantando muertos, curando personas, paralíticos de pie. ¿Y sabe lo que le dijo a la multitud? La multitud señalaban. Y Tele Osborne pensó, dijo, no, la gloria de Dios, no la gloria. Dijo, no, es el que está encima de ti que estamos señalando. Ellos veían el personaje, Dios mío, haciendo los milagros. Ay. Mira, varón, eso es muy fuerte. Yo con esto he quedado hoy todavía más convencido a buscar a Dios. Sí, porque como que se despierta algo. Se despierta. Uno sale de aquí a buscar más a Dios. Ayuno, oración, búsqueda, lo que ha dado resultado. Por eso esto es comida kosher. Aquí nada que se imparte acá le va a causar una mala digestión. No. Antes de culminar, quiero aclarar algo. Algunos comentarios, vi la decepción de algunas personas. ¿Oh, sí? ¿Por qué? Por el último video que hicimos, por el apóstol Guillermo Maldonado. Ah, porque tú lo mencionaste. Sí, porque lo mencioné. Mira, yo soy de la persona que no me gusta, en el término hebraico, se dice la Lashon Hara. Ah, la Lashon Hara. La Que Lashon Hara es lengua que daña. lengua del mal, lengua Sí, venenosa, sí. lengua maligna. Lengua maligna. La Lashon Hara no tiene que ver solamente con la mentira que tú puedes emitir acerca de una persona. No. Sino posiblemente lo que tú digas sea verdad. Pero, ¿cuál es la intención de ahí es que está la Lashon Hara. ¿Cuál es la intención con que lo Tú dijiste? he escuchado personas, no, porque yo el pan y el vino vino. Sí, pero depende. Hay que ver. Usan este protocolo para ofender. Porque hay muchas maneras de cómo tú decir la verdad. Exactamente. Que la gente la pueda recibir. Entonces hay gente que le gusta ofender. Entonces yo, si no puedo como hablar algo positivo a la gente, no me gusta tampoco hablar lo negativo. Yo, bueno, te mencioné aquí Lea Sala hace un momento. Son pilares y son personajes que Sí. fueron de bendición para muchas Fueron personas. de bendición, José Entonces, yo Valle. no conozco, yo hasta hoy en día, Cabral, y lo hago público, yo tengo muchísimos años que no tomo un predicador de referencia, ¿tú sabías?
O sea, tú sabes que anteriormente cuando uno comienza a crecer en el ámbito ministerial, siempre uno tiene a alguien, uno seguía, hasta uno predica un párrafo de lo que esa gente enseñó. Pero yo tengo muchísimos años que todo lo que yo puedo tener es recibido de arriba y que yo he estudiado de manera personal. Así es. Entonces, yo no tengo un orden cronológico de lo que ha acontecido tal vez con Guillermo Maldonado. Sí, lo último que supe fue como que se divorció. Sí. Pero no sé más nada. Entonces, yo estaba citando esa época con enlace, etcétera, y Dios lo usó a Guillermo Maldonado. Claro que sí. Eso es lo que yo puedo decir, que Dios lo usó. Y el ministerio Rey Jesús. Yo tengo un libro de Guillermo Maldonado. Y el ministerio Rey Jesús no vino del diablo, vino de Dios. Vino de Dios. La posición que está Guillermo Maldonado se la dio Dios. Ahora, no, si usted tiene algún dato, no, ¿verdad? Ya personal de él, no sé. O sea, es que a nosotros no nos interesa lo personal. ¿Tú me entiendes? Porque esa es su vida entre Dios y él. ¿Entiendes? Entonces yo estoy hablando de lo positivo. Exacto. Dios lo usó. Bendijo y Dios lo sigue usando. Y lo sigue usando, bendijo muchísima vida. Ahora, usted tiene alguna información, lo que sea, por la cual usted entiende que no es un hombre de Dios, yo creo, usted que es espiritual, lo correcto es orar en secreto. Exacto, y resérvese eso. Señor, mira, Guillermo Maldonado hizo tal cosa, pero yo oro por él para que tú lo restaures. Sí. No arrojar un comentario con desprecio a alguien que, aunque tal vez usted lo haya descalificado, en algún momento el aceite del Espíritu estuvo sobre él. Exacto. Aprendamos de David. Y a veces también ese tipo de gente que lo denigra, lo disfrutaron un tiempo, se lo gozaron disfrutaron con él, un tiempo. lo gozaron. Por eso yo siempre le he dicho a la gente, señores, tengan compasión, tengan la palabra misericordia en sus corazones. Claro. Porque es que el que es así como ese ser humano que se pone a hacer comentarios de que no, que Rafael Ramírez, que Guillermo Maldonado, después vienen, ¡pah! ¿Tú no te acuerdas cuando yo hice lo de Rafael Ramírez, que está en mi canal? Ajá. Fue porque un costarricense, yo tuve que bloquearlo. Porque ese costarricense comenzó a decirme que yo no tenía visión, que yo no tenía discernimiento, que Rafael Ramírez es un hombre del diablo, que es un apóstol satánico. Yo no tengo el contexto. Yo sé que tú hiciste un video, pero no sé de qué se trata. Era de eso. Yo solamente vi como la miniatura. Sí, que Rafael Ramírez es un hombre endemoniado. ¿Y qué me importa a mí? Le dije yo, ¿y qué me importa a mí la vida de Rafael Ramírez? Yo lo que quiero que usted sepa, que ese Rafael Ramírez hubo un tiempo que estaba en serio. Si está ahora mal, eso no es mi problema. Hay que buscarlo y fortalecerlo. Y no hacer la chonara contra él. Yo te puedo mencionar dos personas que para mí, a título personal, yo le llamaría el arte en la predicación. Le llamaría el arte de la predicación, aunque usted público, como espectador, no esté de acuerdo. Rafael Ramírez. Número uno, Rafael Ramírez. Ese es uno. Varón, el arte en la predicación. Ven acá. La forma, el estilo de este hombre proyectar. No, ven acá. Una buena exégesis, un buen punto. Ese fuera uno de los hombres más conocidos aquí del mundo. En su punto. No sé su vida actual, porque vuelvo y lo reitero, valga la redundancia. Yo tengo muchísimo que yo no veo un predicador. ¿Sabe a quién yo veo? Veo de vez en cuando. A Billy Graham. Su mensaje es un mensaje sencillo, no de mucho código. Mensaje en inglés. Pero si tú lo escuchas, es un mensaje cristocéntrico que te llega al corazón. A Billy Graham y a este predicador que tal vez la gente se va a sorprender, Randy Morrison. Ah, sí, el moreno. Es un moreno. Al moreno que parece a Vladimir. Sí, pero ya en el estilo de nosotros, per se, yo no veo predicadores. Pues yo no veo predicadores así pentecostales. Pero no es porque yo no cosas, sino que no me gusta como también, que después se me vaya a pregar el estilo y digan. Yo no lo veo por el tiempo. Ya el tiempo, no sé, como que no es lo mismo. Ya como cuando yo lo escucho, como que no siento lo mismo. Porque hay momentos que tú puedes guiarte de una persona, pero llega un momento que tú tienes que ser tú. Sí. Que Dios te lleva a ser tú. Sí. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué le digo, mis estimados? Aprendamos de David. David, Saúl lo buscó siempre para quitarle la vida. Y David, las palabras de David fueron, textualmente, líbreme Jehová, poner mi mano sobre su ungido. ¿Entiendes? Sobre su ungido. Porque hoy se habla de Guillermo Maldonado, se habla de apóstol Ramírez. Sin embargo, ¿quién le dice a ustedes que Dios mañana no lo puede levantar a ellos en grande? Y entonces cuando lo pongan de pie, cuando el Espíritu de Dios, cuando el Padre lo ponga de pie, ¿qué vamos a decir o qué van a decir? Porque hay gente, brother, que mientras tú estás haciendo las cosas que ellos entienden que está bien, ellos no te van a criticar. Pero desde que ellos supieron algo mínimo, por eso hay que cuidarse de la gente. Y te voy a decir una cosa. Todo hombre de Dios tiene áreas frágiles
en su vida, la cual Dios está trabajando. Todos esos generales. Yo no estoy hablando de rendirse al pecado. Exacto. Yo te estoy hablando que hay una lucha. El mismo Pablo lo expone, la lucha que tiene el hombre de Dios, el verdadero hombre de Dios. Miserable de mí. ¿Me entiendes? Pablo lo dijo, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de pecado? Exacto. Pablo dice que tiene una lucha, la carne y el espíritu. O sea, cada hombre de Dios tiene una área, una parte humana, donde el enemigo golpea. Pero yo lo sugiero a usted, cuando usted ve un tipo de hombre de Dios, no solamente como Guillermo, como Juan Carlos, como cualquiera, en vez de usted emitir un comentario negativo, ore por esa gente. Ya. Porque emitiendo un comentario negativo, usted está acarreando maldición sobre sus vidas. Para que sepa. Hay gente que no avanza y es por su boca. Y usted tal vez dice que pues yo no veo ninguna represalia porque yo comenté, no digo, no, espiritualmente hablando, tú estás encadenado. Dios tiene muchísimas cosas para ti, pero por cuando tú usas la shonjara. Ayer yo hablé con una persona, y termino yo en este sentido. Una persona que utilizamos el término aquí en el monte. Y él mismo dijo, yo sé lo que son las consecuencias de hacer la shonjara. Así mismo digo, yo sé lo que son las facturas que le pasan a uno. Porque esa lengua no la tenía tranquila. Y hay evangélicos que tienen la lengua, compadre, que cuídese, que la lengua es el castigo del cuerpo. Esa gente es hablar de la gente solamente. Bueno, dos predicadores que no mencioné el otro, que para mí fueron, ¿no verdad? Para mí, porque ya, por el reitero, no estoy escuchando predicadores. Rafael Ramírez, el apóstol Rafael Ramírez, y Jonathan Piña. Sí. Yo lo tenía en mi cabeza. Cuando yo te dije que no escuchaba ningún predicador, me llegó después. No, a Jonathan yo lo he escuchado. Sí, Jonathan Piña. Para mí, el apóstol Rafael Ramírez y Jonathan Piña fueron... Son los clásicos. El arte de la predicación. Sí. Digo fueron porque ya no tengo la secuencia de escucharlo. Exacto. A ellos. Pero esa gente... No fueron, ellos fueron... Esa gente se paraban para presentar un mensaje, un sermón. Sí. Eso es otro nivel. Dignos de escuchar. Digno de escuchar. Jonathan Piña, a quien estimo y amo, él lo sabe, el caballo. Y lo apreciamos. Lo apreciamos. Él sabe el caballo. Apreciamos. Tú sabes como que yo te digo, Piña, el caballo. Lo apreciamos. Y que hemos caminado juntos. Ese hombre, yo me siento a escucharlo. Y a Rafael Ramírez, que oró por mí una vez, y así, en una congregación que me puso la mano, que me ungió, también lo bendigo en el nombre del Señor. Nosotros no tenemos problema con ellos. Nosotros no somos de ese tipo de gente. No. Nosotros tenemos datos de muchísima gente, pero nosotros, ese no es nuestro diseño. Está el atacando. Por eso vuelvo y les repito, estoy siendo selectivo con lo que imparto por este canal. Así es. Prefiero dejar de grabar un mes. Así es. Bueno, este video sale una semana después del primer video que grabamos de Michael Jackson. Yo pensando, analizando, porque pienso en un público que necesita una palabra de Dios, un público que está ahí necesitado, entonces no puedo traerle cualquier comida. Así es. Tengo que traerle un buen medicamento. ¿Es cuánto? Ramón Cabral, última palabra para esos suscriptores. Gracias, mi amado, por la oportunidad. Señores, vamos a hacer eso. Y todo aquel que quiera que el Señor le esté usando de manera especial para que no viva del testimonio de otro, para que no tan solo hable del testimonio de otro y de sus experiencias, recuerda pagarle ese precio a Dios. Vamos a pagarlo como dice la Biblia, porque el que se lo paga, Dios es experto en compensarle, en recompensarle, en utilizarle, en bendecirle. Recuerda que si quieres comunicarte conmigo, hazlo a través de la línea telefónica más 1-809-918-6388, más 1-809-918-6388, y a través de mi canal Ramón Cabral Oficial, que es el canal principal que tengo. Pero también si quieres otras cosas, otros estudios, ve a Ramón Cabral, Ministerio Magisterial. Allí me encontrará también y serás bendecido con lo que tenemos. Muchas gracias por estar ahí y que la paz de Dios sea contigo hoy, mañana y siempre. Shalom. Shalom. Antes de despedir, usted que está ahí, que ha sintonizado la programación, que siempre está pendiente de nuestro contenido, pero todavía no es cristiano, no eres cristiana, yo te invito a recibir a Jesús. Siempre lo digo, no lo hablo partiendo de una teoría, lo hablo partiendo desde el convencimiento que he tenido en la palabra y desde el cambio que Él ha causado en mi vida como persona. Él cambió mi vida. Él cambió mi lamento en baile.
Él le dio sentido y razón de ser a lo que soy hoy. Se llama Jesús. Amén. No sé cuál es tu situación, no sé qué es lo que está golpeando tu vida emocional, familiar, pero yo te ofrezco la salida. Amén. Cristo. Así que repite conmigo esta oración. Si quieres a Jesús hoy en tu vida, repite conmigo: Señor Jesús, en esta hora reconozco que soy un pecador que te necesita. Abro la puerta de mi corazón y te invito a que entres a mi vida. Quita mi culpa, borra mi pecado con tu sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Si hiciste la oración, te voy a pedir que vaya a la iglesia más cercana de tu casa. Si es cristiana y cree en la Biblia, la palabra de Dios, para que puedas perseverar en la fe del Hijo de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Suscríbete a esta plataforma si no te has suscrito. Dale me gusta al video y comparte el contenido con alguien más. Shalom, Dios te bendiga. Medidas de fe.